Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly, para el canal A Buen Puerto. Capítulo 7, primera parte. Tal como informó a Jane, 2 de sus hombres fueron por los baúles de Lady Candice esa misma tarde, y mientras ellos se encargaban de llevarlos al barco, él se ocupaba de la dueña de estos. La encontró como siempre, rodeada de chiquillos y con un libro en las manos. Esta vez no esperó a que los niños la dejaran sola. El príncipe tomó en brazos a la princesa y la acomodó junto a él. Montados en el hermoso Pegaso, surcaron el cielo, felices de por fin estar juntos. Tal como prometió, la llevó allá, donde termina el arco iris. Decía la joven en ese momento. Tenía los ojos cerrados, el rostro relajado y una sonrisa tierna acompañaba sus palabras. ¿Y qué pasó con el pirata? ¿Por qué no se quedó con la princesa?, preguntó uno de los niños un tanto enfurruñado. Lady Candice abrió los ojos, encontrándose de pronto con la azulada mirada del señor Terrence frente a ella. Este tenía una expresión serena, incluso sonreía. En ese momento, con el rostro relajado, no resultaba tan intimidante, por lo que la joven no contuvo el impulso de corresponder a su sonrisa. «Colin, el pirata era malo». La respuesta de Mary, una de las niñas más pequeñas, lo hizo fruncir el ceño. Candice se sintió de pronto nerviosa. «Secuestró a la princesa», explicó la pequeña al tiempo que elevaba la mirada al cielo, como rogando paciencia por la ineptitud de su compañerito. «Pero también estaba enamorado de ella», refutó Colin cruzándose de brazos. «Pero ella no. Ella quería al príncipe Anthony», dijo entonces otra de las niñas, haciendo que Candice bajara la mirada avergonzada. Estaba segura que el señor Terrence sabía ahora quién era la princesa en la historia. «No me gusta este cuento». Colin se levantó, enojado por el final. «La princesa es una tonta». «El tonto eres tú», dijo Mary, enojándose también. «Niños, por favor, es solo un cuento». Lady Candice dejó el banco de piedra para intentar mediar entre los pequeños. «Vayan a prepararse, es casi la hora de la misericordia». Los chiquillos se despidieron de ella y mientras corrían en dirección al priorato, los adultos todavía podían escuchar sus alegatos sobre los protagonistas del cuento. Lady Candice mantuvo la mirada en ellos, retrasando su encuentro con el señor Terrence. Se sentía tan mortificada. No sabía cómo iba a mirarlo a la cara sin morirse de la vergüenza. «El pirata. ¿Cuál era su nombre?», lo escuchó decir a sus espaldas, muy cerca de su oído. Es solo un cuento», contestó temblorosa, turbada por la cercanía de él y por la calidez que su aliento enviaba en la base de su cuello, aún a través del hábito. «El príncipe tenía nombre», reclamó él, sin dejar notar la rabia que todavía sentía desde que escuchara el nombre del dichoso príncipe. Estaba tragándose el coraje a costillas de sus manos empuñadas. Tenía los nudillos tan blancos que, cuando por fin las relajara, le hormiguearían. «¿A qué ha venido?», preguntó Lady Candice para desviar la conversación. No quería entrar en detalles que ni ella misma entendía. «A lo mismo que el pirata de su cuento», murmuró él, pegándose más a la joven, rozando su pecho con la espalda de ella. «¿Qué?». Lady Candice se giró tan rápido que perdió el equilibrio. Terminó rodeada por los brazos de él, recostada sobre su firme torso. «Voy a secuestrarla, sorpecosa», aclaró para consternación de la joven dama. «Y usted no se resistirá». «¿Secuestrarme? Pero vamos a casarnos. ¿Por qué habría de secuestrarme?», balbuceó sin entender de dónde sacó esa idea absurda. «Detalles, milady, detalles».
Terence la soltó, pues estaba tentando demasiado a la suerte. La cercanía de la joven le hacía desear cosas para las que ella no estaba preparada, pero para las que él estaba más que dispuesto. En su vida deseó tanto algo, y cuando por fin sucediera, ya se encargaría él de borrarle de la mente al duquecito, de la mente, de la piel y, ¿por qué no?, del corazón también. No dejaría que ningún príncipe, conde, duque o el mismo rey le arrebataran a su monjita. Este pirata sí que se quedaría con la princesa. Mi madre vino a verme, comentó ella pasados unos segundos, mientras se acomodaba en la banca de piedra, ajena a los pensamientos de él. Me contó algunas cosas sobre usted. Terence se embaró. Tenía muchos secretos en su haber, unos más escabrosos que otros, y, aunque no le importaba la opinión de nadie, sí que le inquietaba un poco la información que la condesa le haya podido revelar a Lady Candice. Se acercó un par de pasos, subió la bota derecha a la banca y flexionó la rodilla, usándola de apoyo para su brazo derecho. «¿Algo interesante?», preguntó, inclinándose un poco hacia ella para que sus rostros quedaran a la misma altura. «Nada que cambie mi decisión», respondió ella con la cara roja. Tenerlo tan cerca le alteraba los nervios, las manos le sudaban, sus mejillas se enrojecían y la respiración se le volvía superficial, errática. Ni siquiera Lord Granchester la alteraba tanto. Bien, no me gustaría tener que llevarla amordazada y pegando patadas. Lady Candice lo miró con los ojos bien abiertos. «¿Qué pasa, mi lady? ¿La he escandalizado?», cuestionó acercándose un poco al rostro de ella. «Usted no se atrevería, ¿verdad?», inquirió asustada. Sentía la boca seca, el corazón le retumbaba en los oídos, opacando el tronar de las olas contra el acantilado. «Por usted, Sor Pecosa, soy capaz de cualquier cosa», declaró casi sobre la boca de ella, justo antes de probarla por segunda vez. El zumbido en los oídos de Lady Candice se multiplicó ensordeciéndola. La unión de sus labios no era un mero roce, no. Esta vez, el señor Terence estaba lamiéndole los labios. La boca masculina se cernía sobre la suya como si fuera su dueña, tomándola con firmeza, saboreándola como si de un dulce se tratara. Quiso protestar, pero entonces él la tomó por la espalda, levantándola de la banca. Por instinto se aferró a esos hombros que tanto le llamaron la atención la primera vez. Quedó apoyada, cuán larga era, sobre la dureza del cuerpo masculino. El beso se volvió más profundo, más íntimo. Nunca, jamás, nadie la besó así, como si quisiera absorberla, saquear lo que sea que ella tuviera en su alma y corazón. «¡Suéltala, desgraciado!». El grito proveniente del camino que conducía al priorato explotó la burbuja en la que, sin darse cuenta, la envolvió el beso del señor Terence. Asustada rompió el contacto de sus bocas e intentó deshacer también el comprometedor abrazo en el que él la tenía apresada. Sin embargo, solo lo consiguió a medias, pues él la pegó a su costado, rodeándola por los hombros con el brazo derecho. El eco de las pisadas del dueño de la voz se hizo más fuerte conforme ésta se acercaba. Al reconocerlo, Lady Candice sintió tanta vergüenza que quiso morirse ahí mismo. Después de esto, nunca más podría verlo a la cara. Se removió incómoda buscando que el señor Terence la soltara, pero solo consiguió que éste la agarrara con más fuerza. «Excelencia, ¿a qué debemos el honor?», preguntó Terris con ese tinte burlón que ya Lady Candice comenzaba a conocer. «Cuando Amelia me lo contó no quise creerlo», dijo en cuanto se detuvo frente a la pareja. El duque llegó esa misma mañana a Granchester Castle, adelantando su regreso con la intención de llevarse consigo a su esposa, puesto que los asuntos que lo mantenían en Londres no quedaban resueltos aún. Era un recién casado enamorado de su esposa, que todavía no consumaba su matrimonio. Los asuntos de estado podían esperar un par de semanas para que él fuera por su duquesa. Al llegar, lo primero que quería era verla a ella, a su hermosa Amelie. Sin embargo, fue su madre quien lo recibió con la noticia de que Lord Pembroke era su invitado esos días y que, además, quería desposar a su inocente cuñada. En un principio se sorprendió, incluso pensó oponerse,
pues en Londres corrían ciertos rumores sobre el conde que, de ser ciertos, no lo hacían un candidato idóneo para esposo de Lady Candice. De ninguna dama en realidad, pero para Lady Candice mucho menos. Decidió que hablaría con Lady Emily al respecto, y si era necesario, usaría sus influencias para proteger a la joven. Sin embargo, poco después de mediodía, su visión cambió. Lady Amelie apareció en Granchester Castle pálida y temblorosa. Iba en compañía del conde y una doncella. Preocupado por su estado, debido a la delicada salud que presentó desde el día de su matrimonio, la había llevado a la habitación ducal, donde, entre lágrimas, ésta le contó que su hermana estaba siendo manipulada por Terence, a tal punto que terminó aceptando casarse con él. ¿No te das cuenta, Anthony?, le había preguntado Amelie. Él no va a casarse con ella, solo la está usando para... Tú sabes, había balbuceado avergonzada. La abandonará, Anthony. Se irá dejándola deshonrada como a... Desgarrada por el llanto, no pudo continuar hablando. Estuvo con ella consolándola hasta que se quedó dormida. En cuanto pudo bajó a hablar con Lord Pembroke, quien corroboró las palabras de su esposa. Entonces decidió que, de los dos, el conde era el mal menor. Apenas terminó su charla con el conde, abandonó el castillo para ir en busca de Lady Candice. La sacaría del priorato ese mismo día, y si era necesario la enviaría al continente, lejos de las garras del desgraciado Terence y del conde. Ninguno de los dos merecía una joven tan inocente y bondadosa como ella, un ser con un alma tan pura que podía iluminar con su sonrisa hasta las más negras de las noches. Y ahí estaba, constatando con sus propios ojos una parte de la historia que, pensando que conocía a Lady Candice, se negaba a creer. Una extraña opresión le molestaba en el pecho a la altura del corazón. Lord Granchester, Los balbuceos de Lady Candice solo sirvieron para que el genio de Terence, sosegado después del beso, se prendiera con brío. No le debes ninguna explicación, masculló el caballero pirata, igual o más enfadado que Lord Granchester. ¿Desde cuándo, Lady Candice?, preguntó el duque de Granchester a su cuñada. ¿En qué momento cambió los hábitos para convertirse en la Mucho cuidado con lo que dices. Terence adelantó un paso para enfrentar a Lord Anthony, liberando a Candice en el proceso. Tú, desgraciado, te aprovechaste de su inocencia, reclamó airado el duque. Tenía los brazos tensos, las manos empuñadas y el rostro desfigurado por la ira. Yo no me aproveché de nadie, refutó Terence con voz dura. Y si así fuera, no es asunto tuyo, espetó, encendido de rabia ante el hombre que, aún sin saberlo, se quedaba con todo lo suyo. Has manchado la reputación de Lady Candice, le echó en cara a gritos el duque. Nadie nos ha visto, pero si sigues gritando como loco, te escucharán en el maldito Vaticano, imbécil. Tú a mí no me insultas, escoria. El duque lo aferró por el chaleco, demasiado furioso para medir sus acciones. Lord Granchester, por favor, no es lo que parece, musitó Lady Candice acercándose a ellos. Contigo hablaré después, respondió Lord Granchester, olvidándose de los formalismos. No le des explicaciones. Terence alzó la voz. Harto de la situación, le dio un empujón al duque para que lo soltara. Con mi prometida no tienes nada de qué hablar, aseveró al tiempo que volvía a rodearla de los hombros para esta vez pegarla a su costado izquierdo. La sintió temblar y se maldijo en silencio por haberla asustado. Lady Candice no se casará contigo ni en esta vida ni en la siguiente. ¿Quién lo va a impedir? Tú, el pusilánime del conde, o quizá la ramera de... ¡Basta!, gritó la joven, deteniendo el nombre que estuvo a punto de salir de labios de Terence. Angustiada se llevó las manos al rostro. La situación comenzaba a sobrepasarla. Todo el mundo opinaba sobre su vida y decisiones, todos queriendo imponerle un camino, diciéndole qué hacer, y lo que ella quería qué. Lady Candice, vaya por sus cosas, ordenó el duque. No tientes tu suerte, duquecito, objetó Terence.
No me hagas olvidarme de que alguna vez te llamé amigo, refutó Lord Anthony manteniéndose firme en su postura. Señor Terence, por favor, no sigamos con esto, suplicó Lady Candice, aterrada por la idea de que él terminara hablando sobre su relación con Amelia. Lord Anthony no lo soportaría. Terence bajó la cabeza para mirarla. Sus ojos azules lucían tan fríos y oscuros que a Lady Candice volvieron a recordarle la profundidad acuosa del océano. Quiso decir algo más, pero Lord Anthony se le adelantó. «Suéltala», exigió el Lord. Desde hace años, Terence no permitía que nadie le dijera qué hacer, y el duque no iba a ser una excepción. «Lord Granchester», comenzó a decir sin apartar su acerada mirada de la angustiada de Lady Candice. «Lo diré solo una vez más». La mano con que agarraba a la joven inició un lento vaivén sobre el brazo cubierto de ella. «Lady Candice es mi prometida, y si siguen tratando de interponerse en nuestro matrimonio, van a conocer otra cara mía, y créame, no les gustará». «¿Es tu última palabra?», rebatió el duque. Como respuesta, Terence sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era la sonrisa que veían sus enemigos justo antes de perecer a manos del capitán del Gehenna. El duque supo entonces que jamás podría razonar con Terence y que tampoco podría persuadir a Lady Candice con él a su lado. Sin decir nada se dio la vuelta para irse. No estaba dándose por vencido, tan solo estaba aplazándolo. Sin embargo, la voz de la joven le dijo que no sería necesario. «Iré con usted, Lord Granchester», acababa de decir ella en poco más que un susurro. «No te atrevas», masculló Terence, sus labios pegados en la sien de la joven. «Por favor», rogó en voz baja, «no lo haga más difícil, se lo suplico». «Es muy pronto para súplicas. Guárdeselas, que las va a necesitar». Sintiendo que se lo llevaban todas las huestes del infierno, se alejó del lugar, dejándolos ganar esa batalla, pero muy lejos de vencer en la guerra. Lord Granchester acompañó a Lady Candice hasta la oficina de Sor María para informarle que la joven abandonaría el priorato en ese mismo momento. Sin embargo, para sorpresa de ambos, la religiosa se mostró en desacuerdo. «Lady Candice no puede irse sin más, su gracia», dijo al duque con la serenidad que la caracterizaba. «Primero debo asegurarme de que lo que hace por voluntad propia y no bajo coacción de ningún tipo». «La entiendo, madre, pero dadas las circunstancias comprenderá que no puedo irme y dejarla aquí, a merced de ese...». Por respeto a la religiosa, cayó el epíteto que iba dirigido a Terence. «Por favor, concédame unos minutos con ella». Aunque lo pidió como un favor, la autoridad que Sor María desprendía le indicó que era una orden, y él, aunque era un duque, sabía que entre Dios y los hombres el Señor siempre estaba primero, así que obedeció y salió de la pequeña estancia para darles privacidad. Sor María esperó a que Lord Granchester saliera para levantarse e ir a cerrar la puerta de su oficina. Parada frente a la puerta de madera, se tomó un momento para ordenar sus ideas. La joven sentada frente a su escritorio necesitaba una guía, alguien que la ayudara. No regaños ni reclamos. Regresó a su silla tras la mesa y miró a Lady Candice. La dama tenía la cabeza gacha, las manos unidas en su regazo. Era como un animalito asustado, indefenso, una ovejita del Señor que necesitaba ser consolada. «Parece que fue ayer cuando te sentaste en esa misma silla y me pediste que te aceptara en nuestra congregación», comenzó Sor María. Lady Candice continuó en la misma posición. «Desde el principio supe que no llegarías a consagrarte. Sin embargo, me dije que no podía negarte la paz que parecías necesitar con tanta desesperación y que equivocadamente creíste que encontrarías tras estos muros». Lady Candice levantó la cabeza para mirar a la religiosa, sorprendida por su declaración. Siempre creyó que había logrado convencerla de su vocación y que por eso la aceptó. Ilusa. Su estancia en el priorato se debió a la buena voluntad de Sor María, y ella pensando que había sido convincente cuando habló con ella.
Hoy decides irte, de la misma forma intempestiva como llegaste, continuó la religiosa. Y aunque no puedo ni debo retenerte, tampoco puedo evitar preguntarte de qué estás huyendo ahora. Sor María la miró directo a los ojos. La joven desvió la mirada. No estoy huyendo, hermana, musitó, todavía sin mirarla. ¿Eres consciente de que al irte con Lord Granchester quedas otra vez bajo el yugo de tu familia? Sí. La voz de la dama tembló. La perspectiva de verse obligada a casarse con el conde. No quería ni pensar en eso. ¿Has cambiado de parecer respecto a tu matrimonio con Terence? Era este tema el que más preocupaba a la religiosa. Conocía de sobra el carácter arrebatado de éste. Si ella se retractaba sin darle una explicación, no mediría consecuencias. Lady Candice tembló ante la mención de su prometido. Las palabras que le dijera antes de dejarla en compañía de Lord Anthony retumbaron como un eco estridente en su mente. Es muy pronto para súplicas. Guárdeselas, que le van a hacer falta. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Se atrevería a romper su promesa sobre Amelie? En silencio rogó que no. A pesar de sus rudas maneras, intuía que tras esa dureza se ocultaba un hombre honorable. De lo contrario, jamás habría considerado casarse con él. ¿Candice? La llamó Sor María al no obtener ninguna respuesta de parte de la joven. No lo sé, hermana, respondió cabizbaja. La imprevista llegada de Lord Granchester fue como un baño de agua fría, un toque de realidad que la sustrajo del raro influjo que el señor Terence obraba en ella. La mirada decepcionada del duque, que se tornó en una de repulsión al expresar aquel insulto que gracias a la intervención del señor Terence no llegó a completar. Le dolió tanto o más que si lo hubiese pronunciado. Su decisión de irse del priorato con el duque obedecía a su deseo de agradarlo, de demostrarle que lo que sea que Amelia le hubiese dicho eran mentiras. Por mucho que fuera el marido de su hermana, ella seguía enamorada de él, y lo último que quería era que tuviera una mala apreciación sobre ella. Cuando anunció que se iría con él, no estaba pensando en romper el compromiso con el señor Terence. Tan solo quería evitar un enfrentamiento mayor. Además, no quería que el duque se fuera con la idea de que era una mujer de vida fácil, ni que le adjudicara todos esos insultos que le ha escuchado decir al señor Terence sobre Amelie. Pero el señor Terence se fue sin dejar que le explicara nada, sin darle la oportunidad de exponerle sus razones. ¿Qué clase de matrimonio le esperaba con un hombre así? Cierto que las esposas no opinaban ni discutían, que su deber era acatar con obediencia todos los deseos de sus esposos. Sin embargo, ella siempre ha deseado algo más que protección de un marido, y a la luz del comportamiento del señor Terence, le estaba quedando claro que tal vez no era el hombre adecuado para ella. ¿Por qué accediste a casarte con él si no estás segura? Lady Candice cerró los ojos. ¿Cómo responder esa pregunta sin hablarle del secreto de su hermana? Confía en mí, Candice. Lo que sea que digas dentro de estas 4 paredes se quedará aquí, dijo la religiosa en un tono de voz tan maternal que la joven se vio impelida a hacerlo. Le contó todo, desde su enamoramiento por el duque, pasando por el motivo por el que quiso convertirse en monja, el primer encuentro que tuvo con el señor Terence, la promesa de él de mantenerse alejado de Amelie y las posteriores visitas de él en el priorato, hasta finalizar con la compensación que éste le exigió a cambio de la promesa y el enfrentamiento de ambos hermanos, omitiendo el parentesco. Yo no quiero que Lord Granchester sufra, dijo mientras se limpiaba las mejillas de las lágrimas que fluyeron de sus cuencas durante el relato. Sor María reprimió una mueca. El amor era un mal consejero cuando de tomar decisiones buenas se trataba. Candice, la gente sufre todo el tiempo, apuntó la religiosa paciente. Es normal que te duela el sufrimiento de tus seres amados. Hizo una pausa. Buscaba las palabras adecuadas para transmitirle a la joven lo que quería expresar. Las consecuencias y el peso de nuestras decisiones son solo nuestras. Nadie debe cargarlas por nosotros. Es mi hermana,
Pero no eres tú. No tienes por qué hacerte cargo de los pecados de ella. No te corresponde a ti expiarlos. Esa responsabilidad es solo de la duquesa. Pero, Lord Anthony... Sor María emitió un suspiro resignado. Si la ama, la perdonará. La relación de Terrence y la duquesa fue anterior a su compromiso y matrimonio con él. Después de eso no volvieron a tener ningún tipo de acercamiento, ¿no es así? Lady Candice asintió, confiando en la promesa de su todavía prometido. Quizás te estás preocupando por nada. ¿Usted cree? Terrence es temperamental, impulsivo, posee una férrea determinación para defender lo que él cree suyo, pero sobre todo es un hombre de buen corazón, leal y justo. Lady Candice observó el modo en que los ojos de la religiosa se iluminaban al hablar del señor Terrence. Pensó que si ella podía ver esas cualidades en él, todavía tenía oportunidad para razonar con él. Y aun si decidiera revelar todo sobre su pasada relación con la duquesa, no tendrá nada que ver contigo, continuó la mujer. Un matrimonio no puede basarse en el chantaje y la coacción, dijo sonriendo con tristeza, pensando que Terrence se molestaría mucho si supiera la conversación que estaba sosteniendo con su prometida. Sin embargo, si se casaban con esa carga sobre su matrimonio, no serían felices, y ella lo que más deseaba en este mundo era que su niño fuera feliz, inmensamente feliz. Gracias, hermana. Lady Candice estiró los labios en una débil sonrisa. Sor María correspondió al gesto, sabedora que no podía hacer más por ella. Si Candice deseaba irse, no metería las manos, pero sí le daría un último consejo por el bien de todos. Decidas lo que decidas. Calló un momento, esperando a que ella enfocara su mirada verde en la de ella. Por favor, sé sincera con él. Pidió rogando en silencio porque le hiciera caso, por lo menos en esto. Lady Candice no necesitó que le aclarara a quién se refería. Se lo prometo. Entretanto, Terrence iba camino a su barco. Ni la caminata ni el viento marino calmaron la ira que le recorría cada gramo del cuerpo. Tenía de ganas de gritar, golpear. El deseo de disparar sus cañones en alguna escaramuza le ardía en la piel. En cuanto llegó a la embarcación, se puso a ladrar órdenes, tal y como acostumbraba a hacer cuando estaba en una batalla en alta mar. La tripulación supo, sin asomo de dudas, que ya no estaban bajo el mando de Terrence, el capitán de la Silenciosa. No. Quien caminaba de arriba abajo por la cubierta ya no era Terrence. Hades, el capitán del Gehenna, había tomado su lugar. Lady Candice, en compañía de Lord Granchester, abandonó el priorato poco antes del anochecer, con el tiempo justo para desembarcar en el desvencijado muelle del pueblo antes de que el sol se ocultara por completo. Un carruaje los esperaba a pocos metros y hacia éste se dirigieron sin detenerse un instante. «A casa de Lady Emily», ordenó el duque al cochero antes de entrar al carruaje. «Perdón que no traje una doncella, pero no tenía planeado traerla conmigo hoy mismo». Se disculpó, aunque a esas alturas la reputación de la joven ya estuviera en entredicho, a menos ante sus ojos. «Entiendo», musitó Lady Candice sin ánimo de entrar en detalles. Su mente estaba lejos de ahí. La conversación con Sor María le ayudó a aclarar un poco sus pensamientos. Durante la travesía en la barca se reafirmó que, si aceptó irse con Lord Anthony, lo hizo movida por la necesidad de demostrarle al duque de lo que sea que su hermana le hubiera dicho era una mentira. Jamás dimensionó el enfoque que tendría su decisión en el señor Terrence. Ahora, pese a que estaba segura de que dejar el priorato fue lo mejor, el haberlo hecho a instancias del Lord Anthony comenzaba a provocarle una sensación de malestar. De alguna manera sentía que traicionaba al señor Terrence, y ese pensamiento no la dejaba tranquila. Tal y como Sor María le aconsejó, debía ser sincera con él. Pero ¿cómo serlo si él se iba sin darle tiempo a explicar nada? Tendría que buscar la manera de hablar con él, de hacerle entender que tal vez se estaban equivocando y que un matrimonio entre ellos no los haría feliz a ninguno de los dos. Sus motivaciones no eran una base sólida para una vida juntos.
A él le movía el orgullo, el deseo de vengarse, de resarcir la afrenta de Amelie. Y ella solo quería proteger al duque, evitar que el señor Terrence revelara todo sobre su relación pasada con Amelie. Sí, también quería una familia, pero para eso bien podía aceptar a Lord Pembroke, cosa que por supuesto no haría. Sin embargo, era el señor Terrence quien podía destruir a Lord Granchester. Todo este tiempo se sintió en una encrucijada, oprimida por la situación, con el señor Terrence imponiéndose, arrancándole una promesa de matrimonio en un momento de debilidad, promesa que ahora estaba segura no podría cumplir a pesar de sentir cierta atracción por él. Porque sí, no se engañaba. Él la hacía experimentar emociones a las que no podía poner nombre, pero que no alcanzaban para aventurarse a compartir su vida con él, para convertirse en su esposa. Sincerarse con la religiosa le hizo bien. Gracias a sus consejos comprendió que ella no tenía por qué cargar con las culpas de su hermana, ni tomar la responsabilidad de proteger al duque. Los dos eran adultos responsables de sí mismos y de sus actos. Cualquier cosa que sucediera, eran ellos quienes debían afrontarlo. ¿Quién era ella para erigirse como su salvadora? ¿Quién la protegería a ella de las consecuencias de sus decisiones? Las últimas palabras del señor Terrence retumbaron en su cabeza una vez más. Es muy pronto para súplicas. Guárdeselas. Le van a hacer falta. Debía hablar con él. No podía dejar las cosas así. Lo poco que conocía de él le hacía intuir que, por muy buen corazón que tuviera, no se quedaría tranquilo. Rogaba al Señor que su arrebatado carácter no provocara una desgracia. Lady Candice, la llamó Lord Granchester por tercera vez. Llegamos, informó cuando por fin tuvo su atención. La joven dama posó su mirada en la puerta abierta del carruaje. Fuera, un lacayo de chaqueta azul esperaba de pie a que ellos descendieran. Hizo un movimiento con la cabeza indicándole al duque estaba lista para salir. El duque bajó primero. Luego se volvió hacia la puerta abierta y le tendió la mano para ayudarla a apearse. Mientras bajaba, la puerta de calle de casa de su madre se abrió. «Hija mía», murmuró Lady Emily atrapándola entre sus brazos. «Madre», susurró ella, necesitaba más que nunca del cariño materno. «Es muy tarde para ir a Granchester Castle». Madre e hija rompieron el abrazo para prestar atención al duque. «Partiremos al alba, después de la prima». No quería darle ninguna oportunidad a Terrence para importunar a Lady Candice. «Estaremos listas», convino la condesa viuda. «Vamos adentro». Hizo un ademán invitándolo a pasar junto con ellas, pero éste negó con un movimiento de la cabeza. «Me quedaré en la posada», dijo para reafirmar su negativa. «Amelia también está aquí», informó Lady Emily. «Estaba muy alterada cuando llegó. Tuve que darle un té para que se calmara». «¿Cómo está ahora?», preguntó preocupado encaminándose a la entrada de la casa para ir en busca de su esposa. «Se quedó dormida», respondió la dama caminando tras él, con Lady Candice a la zaga. La joven no tenía deseos de ver a su hermana. No se sentía preparada para el enfrentamiento que sabía era inevitable. Se retrasó a propósito, dejándolos adelantarse hasta la habitación que durante varios años perteneció a la ahora duquesa de Granchester. Estaba todavía en medio del vestíbulo cuando Jane llegó corriendo y la apretujó contra su cuerpo. «¡Milady! ¡Estoy tan contenta de verla!», exclamó la doncella sin soltarla. «También me da gusto verte, Jane». Lady Candice correspondió al abrazo de la chica. «Pero anda, déjame respirar, que si sigues asfixiándome voy a desmayarme». «Ni Dios lo quiera», expresó Jane, soltándola. «Usted debe estar buenecita para nuestro viaje». «¿También vienes?», inquirió la rubia, animándose un poco. Tener a Jane en Granchester Castle le haría más llevadera la estancia ahí. «Sí, milord me ofreció seguir siendo su doncella», afirmó. Una enorme sonrisa le cruzaba el rostro. «Ven». Lady Candice la tomó de la mano, instándola a seguirla escaleras arriba. «Vamos a empacar». «Ya lo hice, milady», dijo Jane sin perder la sonrisa, muy orgullosa de su eficiencia.
Ya hasta vinieron por los baúles, como ordenó milord. Lady Candice frunció el ceño. Saber que Lord Granchester se tomó tantas atribuciones le molestó un poco, pero decidió no hacer un problema de eso. Suficiente tenía ya con lo que le esperaba. En la habitación, Jane la ayudó a quitarse el viejo vestido con el que dejó el priorato. Las pocas prendas que llevó eran las peorcitas que tenía. Las escogió así puesto que iba a un lugar donde no necesitaría lujo alguno. Tal como dijo Jane, no quedaba ningún baúl ni prenda para ponerse en la habitación. Parecía que se iba para siempre, y no solo por unos días. La doncella sacó un camisón del pequeño baúl que trajo del priorato y que el lacayo subió en algún momento mientras ella estuvo abajo. De no ser por eso, habría tenido que dormir solo con la camisola y los calzones. —¿Quiere que le traiga algo de comer? —preguntó Jane cuando terminó de ordenar la ropa que acababa de quitarse su señora. —Un té estaría muy bien, Jane —pidió con una sonrisa cansada. La doncella salió enseguida de la habitación para cumplir con el pedido de su señora. En la cocina se encontró con Mary, la doncella de Lady Granchester. —¿Dónde estabas? Su excelencia desea unos panecillos con nata —reclamó la doncella de la duquesa. —No hay nata —respondió Jane. Sin prestarle mayor atención, pasó junto a ella para tomar la tetera y preparar la infusión para su señora. —Lady Emily dijo que tú podías conseguirla —continuó Mary. Jane bufó exasperada. Sí, ella podía conseguirla, pero eso implicaba ir hasta la casa del lechero en medio de la oscuridad que ya rodeaba el pueblo. Dile a uno de los lacayos del duque. Yo estoy atendiendo a Lady Candice. El té de Lady Candice puede esperar, refutó la doncella de la duquesa. No para mí. A Mary no le quedó más remedio que ir en busca del lacayo para que fuera a conseguir la bendita nata para la duquesa. Al poco de salir Mary, la puerta de la cocina que daba al patio trasero se abrió desde afuera. Jane estaba a punto de gritar cuando reconoció a uno de los hombres que fue por los arcones de Lady Candice. El hombre le sonrió, pero ella no correspondió. ¿Qué hacía ese hombre ahí a estas horas? Señorita, dijo el hombre a modo de saludo, adentrándose en la cocina. ¿Qué hace acá a estas horas? Hizo la pregunta que le rondaba en la cabeza desconfiada. Tengo un mensaje del capitán. ¿Para Lady Candice? Inquirió emocionada por lo que sospechaba se trataba de una carta de amor. No, para usted. Jane agrandó los ojos. ¿Un mensaje para ella? ¿Qué podía querer Lord Graham con ella? ¿Para mí? Inquirió asombrada. Sí. Bien, pues démelo. Estiró el brazo, la mano abierta con la palma hacia arriba. ¿Sabe leer? Preguntó el hombre, ahora el desconfiado era él. Jane asintió orgullosa. Lady Candice me enseñó. El hombre, que no era otro que el bardo, sonrió. No serán necesarios sus conocimientos porque es un mensaje de palabra, aclaró sin dejar de sonreír. Jane miró al techo, hartándose un poco de tanto rodeo. Diga de una buena vez su dichoso mensaje y no me siga quitando el tiempo, espetó malhumorada. El bardo así lo hizo. Los duques de Granchester se quedaron esa noche en la casa White, ajenos a lo que se fraguaba a unos metros de ellos en la habitación de Lady Candice. Jane estaba acostada en un jergón cerca de la cama de su señora, atenta a los sonidos de la noche. Lady Candice dormía sobre la cama, relajada por la infusión que la doncella le dio. Era pasada medianoche, toda la casa dormía ya, menos ella. Los nervios no la dejaban, sentía el estómago hecho un nudo. Señor, ayúdame. Si me sacas de esta, prometo no ser tan lengua larga con Lady Emily, rogó en sus adentros. Al parecer, el señor no estaba por la labor de atender la petición de Jane, pues la puerta de la habitación se abrió en ese momento. La doncella cerró los ojos con fuerza y se tapó hasta la cabeza. Se suponía que ella no debía estar ahí, pero la preocupación y su lealtad a Lady Candice no la dejaron obedecer esa parte del mensaje. Debí contarle todo al duque, se lamentó en sus adentros. Maldijo su cobardía y la labia del bardo. Ese hombre le llenó la cabeza de pájaros con sus cuentos sobre amores imposibles y amantes que sufrían separaciones a causa de la oposición de sus familias.
Y ahí estaba ella, a punto de morir de un bendito infarto. «Salga». Escuchó que alguien decía, pero no se atrevió a moverse. Un golpe en su pierna le hizo saber que la orden era para ella. No obstante, permaneció quieta. Ella no saldría de esa habitación hasta no estar segura de que su señora no corría peligro alguno. «Bardo». El corazón se le aceleró al reconocer la voz que pronunció el mote del hombre que le llevó el mensaje. Una mano le arrancó la sábana que la cubría y luego la usó para envolverla con esta al tiempo que la levantaba del jergón. Habría querido gritar, pero el miedo se lo impidió. Terrence esperó a que el bardo saliera con su carga de la habitación para ir por la suya. Se acercó a la cama sin hacer ruido. La pálida luz de la vela, que permanecía encendida en el tocador, sacaba destellos dorados a la rizada cabellera de la joven. No contuvo el impulso de tocarlo, de enredar un rizo en uno de sus dedos. Percibió la suavidad de su cabello dorado, ese que solo vio el día que se conocieron, pues en sus posteriores encuentros éste estaba cubierto por el hábito. «Ahora sí, sorpecosa», musitó con la mirada fija en los pómulos salpicados de pecas de la joven. Llegó el momento de suplicar. Continuará.